el plomo otra vez. Y encima ahora se hace el artista poniéndole los nombres de los mensajes de los sermones, ¿no? Mami, bueno, ya estamos. Acá. Déjà vu de la desobediencia. No cree usted que eso se me ocurrió a mí, ¿no? Sino que es el título con el que Charles Swindoll, dije bien, Charles Swindoll, el nombre, el apellido, la pronunciación un poco floja, pero bueno, le da en uno de sus libros referido a la vida de Abraham, le da este subtítulo a un episodio que es muy interesante. Vamos, con su lupa nos va a ayudar a descubrir algunos detalles y lecciones que nos van a servir en nuestra vida como hijos de Dios, ¿no? Pero si yo a usted le pregunto, hermano, no me va a dar una explicación científica, pero ¿qué es un déjà vu? A ver, vamos, sin timidez, tiren. Algo que ya pasó, volver a vivir algo. Bueno, bien, por ahí está. La sensación, no podemos decir algo que nos pasó en un momento, otra vez acá. No, esto no pasó antes. Dice la palabra de Dios, así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Otras versiones dicen somos transformados de gloria en gloria o vamos transformándonos en su imagen. El autor de la Epístola de los Hebreos nos invita a correr la carrera del cristiano. ¿De qué manera? Despojándonos del peso y del pecado que nos acecha. ¿No sería grandioso, hermano? Pensemos en esto, que de repente pudiéramos llegar a ser instantáneamente maduros, completamente perfectos. Imaginen, ¿no? Cuán distinto sería el mundo, las iglesias, si el hecho de confiar en Jesucristo nos hiciera inmediatamente, de repente, intelectualmente astutos, moralmente impecables y espiritualmente sabios. Y picucú, ¿no? Violín en bolsa, no más batalla con los vicios, no más batallas con la impaciencia, la avaricia, lujuria, ni cualquier motivo egoísta. Nadie trata de controlar la vida de nadie. Desde el momento que confiamos en Cristo nos convertiríamos en el modelo perfecto, ¿no? De integridad. Sería fantástico. Bueno, hasta aquí fantasía, hermano. Si usted espera la perfección aquí y ahora, en este momento, buena suerte, no ocurrirá. Aunque usted pudo haber confiado en el Señor Jesucristo con todo su corazón y cree solo en Él, y es salvo solo por gracia a través de solo la fe, todavía llevamos dentro nuestro una naturaleza que ama el ego y por consiguiente ama el pecado. Y eso nos conduce a todos a la distracción, especialmente aquellos que no son presentes y nos observan, ¿no? Y no logran del todo comprender esta realidad espiritual. Pero, aunque no hemos escapado de la influencia de nuestra antigua naturaleza pecaminosa, los que sí hemos confiado en Jesucristo hemos recibido una naturaleza nueva. Tenemos dentro de nuestro el Espíritu de Dios Todopoderoso, cuya misión y propósito es transformarnos. Por lo tanto, tenemos un poder que nos libera del dominio del pecado. Ya no tenemos con Jesucristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo residiendo en nuestra vida, no tenemos que someternos a ese antiguo amo. A medida que el Espíritu Santo nos sigue cambiando, nos sigue transformando por toda una vida, vamos a llegar a ser más semejantes a Cristo, pero todavía somos 100% humanos. Palabras de un pastor británico, yo voy a estar con los nombres, Alan Redpath. No lo conozco. Dice que la conversión del alma es el milagro de un momento, la fabricación de un santo tarea de toda una vida. ¿Estamos de acuerdo? El nacimiento de un bebé transcurre en un par de horas, pero recién comienza ahí la vida. Ese niño debe ir creciendo en madurez y eso va a ocurrir de manera continua y gradual. Bueno, después de que hemos confiado en Jesucristo, comenzamos a crecer después de nuestro nuevo nacimiento. Aún así, nunca vamos a alcanzar un estado de completa perfección, no en esta vida. El pecado sigue acosándonos
Y a menudo caemos en conductas egoístas que peligrosamente se nos empiezan a tornar familiares. Volvemos a los pecados de nuestro pasado, y allí está una de las verdades quizás más complicadas y lamentables de la vida del cristiano, que abandonamos un poquito la fe un ratito, nada más somos infieles y volvemos. Bien, a medida que, si usted, leemos la Biblia, a medida que leemos la Biblia, descubrimos que si Moisés viviera hoy en día, tendría que hacer una especie de coach, o no sé cómo se dice ahora, en el manejo de la ira. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan? Egipto, antes de tener 40 años, mata a un egipcio que maltrataba a un hebreo, y no solo con eso, sino que dijo, no pasó nada, no pasa nada. 40 y pico años después en el desierto, ¿qué pasó con el agua? Dios quería enseñar una lección al pueblo hebreo de su fidelidad, y ¿qué volvió a salir a la luz? La ira de Moisés, y echa a perder todo. Sansón, Dios se coge a Sansón para librar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Pero qué le pasaba a Sansón? Batallaba con una compulsión de toda su vida, que era los impulsos sexuales. Si leemos las primeras palabras que en la Biblia que leemos acerca de Sansón, dice, bueno, me gusta una chica de Timna y quiero casarme con ella, consíganmela. Más adelante, ¿qué le pasó a Sansón? Quedó dormido en el regazo de una mujer y, bueno, lo traiciona, su lujuria lo llevó a la muerte, hermano. Él adoraba, sí, a Dios, al único Dios, sí, estamos de acuerdo, pero nunca conquistó su vieja reacción. En este caso, su compulsión excesiva con el sexo. ¿Qué podemos decir de David? Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y a pesar de toda su devoción y humildad, no pudo escapar por completo de la sutil y tenaz tentación del pecado, hermano. Coleccionaba mujeres como figuritas, y su carrera se vio manchada por un escándalo sexual. Para empeorar las cosas, le transmite esta característica a Salomón, cuyas muchas esposas y concubinas llevaron tanto al rey como al reino a una idolatría total, un desastre. Y así cada uno de nosotros, hermanos, puede contar una historia de fracaso en la fe, de batallas repetidas con pecados antiguos. Si nos ponemos a pensar en la última semana, vamos a estar allí de nuevo, volviendo a los pies del Señor. Señor, otra vez aquí, te traigo lo que he vuelto a hacer una vez más. Pero vamos a detenernos y a pensar un poquito en nuestro gran amigo Abraham. Hay una escena que no está en la Biblia y que yo me lo imagino muy a menudo. Cuando Dios lo llama a Abraham, yo no sé, me imagino a vos, Cristina, o Claudia por ahí, ¿no? Póngase, sale, van a Pilates, vuelven y lo encuentran. Abren la puerta de su casa, está Charlie, todo empaquetado, o Ricardo, todo pumba. Y esto, nos vamos, te dice. ¿A dónde? No sé. ¿Y hacer qué cosa? No sé. ¿Y por cuánto tiempo? No sé. Y lo peor de todo es que Sara le habrá dicho, vos, bueno, vamos. ¿No? Una conversación parecía medio de chiflado. No. El que llama es el Dios omnisciente, omnipotente, cuyos pensamientos son insondables y que tiene un plan de vida para nosotros. De modo que Abraham y también Sara se convierten para nosotros en un precursor de la fe. Su trayectoria de fe abre un camino por el cual nosotros transitamos. Génesis cuenta la historia para nuestro beneficio. Y cada una de nuestras trayectorias, de todo lo que estamos aquí, si bien es única y diferente, vamos a darnos cuenta que hay episodios que resuenan con la vida de Abraham. Y eso incluye la batalla continua, hermano, de levantarse por encima de las viejas tentaciones y conquistar estos pecados reiterados. En el caso de Abraham, ¿cuál era? Tenía una compulsión por... ¿Qué hacía? Mentía. ¿Estamos de acuerdo? Le gustaba. Recuerda, residía en Egipto, no confió en Dios, vino el hambre, se fue a Egipto. Había transmitido esa verdad a medias, ¿no? Que era la hermana. Y llegó a creer
a todos, ¿no? Por eso Faraón lleva a Sara al harén solo para sufrir por esa decisión. Faraón se dio cuenta de la verdad del asunto. Recuerdan, Abraham tuvo que oír una lección vergonzosa sobre la moralidad de parte de un rey supersticioso politeísta que no conocía al único creador verdadero. Seguramente Abraham aprendió la lección. Pasó Sodoma, Gomorra, el humo. Abraham se va de un lado para el otro y le da por ir a la tierra de Gerar. Los filisteos habitaban esa zona. Era como un tipo de ciudad-estado que seguía el liderazgo de tenía un título de rey, faraón. Algunos era un título similar al faraón, Abimelech. Interesante va a ser esta historia. Abraham sabía que se había trasladado a una tierra potencialmente hostil. Al encontrarse rodeado de gente que podría matarlo por la oportunidad de llevar a Sara a sus harenes, ¿qué pasó? Que apareció un déjà vu. Dice la palabra de Dios. Excelente. Abraham presentó a su esposa Sara diciendo: ella es mi hermana. Otra vez aquí, como decía Juan, esto ya pasó, ¿no? Y al igual que antes, la táctica que usó resulta contraproducente. ¿Qué pasó? Abimelech tomó a Sara e hizo que la trajeran delante de él a su palacio. De acuerdo con la antigua costumbre, a ella se la iba a mantener un poco lejos por un tiempo de los hombres, incluso del mismo rey. Tenían que comprobar, bueno, que se la va a preparar, que no esté embarazada, etcétera, etcétera. Sin embargo, mientras el rey dormía, aparece el Señor, invade los sueños y dice: esa noche Dios se le presentó a Abimelech en un sueño y le dijo: eres hombre muerto, porque esa mujer que has tomado ya está casada. Abimelech, al igual que Faraón, no creían en Dios, ni lo adoraban, mucho menos, pero tenían la integridad suficiente para honrar el matrimonio de otro hombre. Y es aquí a nosotros una gran lección, hermano. Nunca pensemos, o nunca creamos que una persona que no adora a Dios no tiene la integridad suficiente ni puede comportarse moralmente. Francamente, algunos, y yo me incluyo, de los cristianos a veces nos desviamos un poquito y parecemos todo lo contrario. Y esto es una realidad lamentable. Y en este caso Abimelech se comporta más justamente que Abraham. Y es por eso que Abimelech aboga por su caso. Le pide a Dios. Dice: Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo: sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia. Mis manos están limpias. Aunque Abraham no honró a Dios, a pesar de todo eso, el Señor usa la ocasión como una oportunidad para tomar el corazón de este rey pagano. Por eso Dios le dice a Abimelech, y esto es muy interesante, hermano. Ahí está. Dice: sí, yo sé que tú eres inocente, por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti, porque es profeta. Entonces vivirás, pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. Este es el primer uso del término profeta en las Escrituras. ¿Y a quién se le acaba de aplicar? A Abraham, que venía de mentir, acaba de volver a su antiguo pecado. Somos imperfectos, hermano. Frecuentemente nos dominan nuestras viejas tentaciones y muy frecuentemente somos culpables de infidelidad. Pero servimos a un Dios fiel. A pesar de nuestras debilidades y de nuestras faltas, Él cumple sus propósitos, hermano. Él usará incluso hasta nuestros fracasos como oportunidades para involucrarnos en sus planes. El Señor reconoció el pecado de Abraham, aún así le dice profeta, vocero divino, intermediario, designado entre la gente y su Creador. Ahora bien, como dice Pablo más adelante, vamos a persistir en el pecado
para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermano. Los cristianos fracasamos a veces en confiar en nuestra naturaleza, en nuestra nueva naturaleza. Más bien volvemos a recaer sobre nuestra vieja naturaleza, y eso es justamente lo que hizo Abraham. Aún así, su fracaso no lo hizo ni un poco menos hombre de Dios, ni un poco menos profeta. Pero cuán interesante tuvo que haberle sonado esto a Abimelech, ¿no? Que sin duda, este es un profeta. Que hombre me va a decir ella, mi hermana. Este es un profeta. Es intrigante, no la ironía, porque Abraham dice esa mentira para salvarse a sí mismo, preocupado de que la gente lo hubiera matado, o que el rey hubiera robado la esposa, y aún así su mentira lo mete en el mismo lío que trataba de evitar. Mientras tanto, el Dios que había prometido a Abraham protegerlo, proveer para sus necesidades, obra sobrenaturalmente, detrás de la cortina, ¿no? Entre bastidores, como se dice, para salvar su vida y rescatar su esposa. Es como que le dio más trabajo a Dios, ¿no? En vez de simplemente confiar en Dios desde un principio. Avancemos un poco más. Ahí va. Dice la palabra: Abimelech mandó llamar a Abraham y le dice: ¿qué nos has hecho? Preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos hace culpable a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Y la respuesta de Abraham es para mí lamentable, patética. Pero por lo menos dice algo, que te dijo: bueno, vamos a decir algo. Métele. Miren lo que dice. Yo pensé, esto es genial, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos al mismo padre, aunque diferentes madres, y yo me casé con ella. Cuando Dios me llama a abandonar la casa de mi padre y a viajar de lugar en lugar, le dije a ella: hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que soy tu hermano. Esto suena algo así, perdón, yo lo voy a parafrasear. Ustedes, que son un pueblo inmoral, pagano, que no entienden nada, por eso yo pequé para protegerme de ustedes, que son pecadores. En realidad, incluso pequé a medias, porque Sara sí es mi media hermana. Así que al seguir al único Dios verdadero, hago que mi esposa también mienta por mí. ¿Qué tal? Primero, Abraham hace una suposición ciega acerca de Abimelech, de sus súbditos, y luego dejó que su imaginación corriera al peor de los casos. Esto cabe para nosotros también, de lo ridículo que a veces sonamos cuando metemos la pata. Segundo, cuando fue confrontado, Abraham justifica sus actos insultando al pueblo de Gerar. Minimiza su pecado y explica cómo la mentira llegó a ser parte de su procedimiento normal. Y tercero, lo que es peor, aparentemente no vio cómo la mentira menoscabó su testimonio de fe. Yo sigo a Dios, pero no confío en que Él me protegerá, por eso miento. ¿No es curioso, hermano, cómo nuestras racionalizaciones aumentan y llegan a ser tan familiares que no nos damos cuenta de lo ridículo que podemos llegar a sonar, hermano? Ponete Sergio en el trono de Gerar, así está delante de tu corte, estás ahí, y por un momento imagínate que sos Abimelech y recibís esta respuesta así de Abraham. Yo por lo menos le hubiera dicho: saquen este impresentable de mi vista, no lo quiero ver más en mi vida, y hasta ahí. No. ¿Qué hizo Abimelech? Dice la palabra de Dios que Abimelech tomó algunas de sus cabras, ovejas, ganado, siervos, siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Después le dijo: revisa mis tierras y escoge cualquier lugar que te gustaría vivir. Cuando nosotros como pueblo de Dios fallamos en confiar en Él y luego pecamos para protegernos o para proveer para nuestras necesidades, nos parecemos exactamente a los no creyentes. ¿Cuál es el resultado de esto? Los fieles presentamos un modelo confuso de fe a un mundo que nos observa.
Estamos de acuerdo en esto. La historia de Abraham parece esa música, cuando uno escucha, discordante, rara, llena de ritmos confusos, acordes que desentonan, letra medio incomprensible. ¿Por qué? ¿Cómo es? El hombre que adora a Dios se comporta inmoralmente, mientras que el hombre idólatra actúa con integridad. El hombre que adora a Dios justifica su decisión pecaminosa, en tanto que el hombre idólatra perdona la ofensa y regresa el bien por el mal. Déjeme contarle una parábola de un pastor ya fallecido, otra vez están, estoy con los nombres, Paul Harvey, ahí más o menos está. Ilustra cómo elegir el pecado para encontrar satisfacción a la larga lleva a la muerte. Capaz que ya lo escucharon esto, pero es muy interesante. Miren lo que dice. Empieza a escribir Paul Harvey. Ahora recitaré la forma en que un esquimal mata a un lobo. El esquimal cubre la hoja de su cuchillo con sangre y permite que se congele allí. Luego el esquimal agrega otra capa de sangre y después otra. Cuando la capa de sangre se congela en la hoja del cuchillo, el esquimal agrega otra capa hasta que la hoja está oculta en un grosor sustancial de sangre congelada. Entonces, el mango del cuchillo se entierra en el suelo congelado con la hoja hacia arriba. El lobo merodeador sigue su nariz sensible al aroma y prueba la sangre recién congelada y lame, cada vez más vigorosamente. El lomo lame el cebo hasta que el filo queda descubierto. Entonces, febrilmente, lame aún más duro. En la noche del Ártico, su antojo de sangre llega a ser tan grande que no se da cuenta de la punzada cortante de la hoja descubierta del cuchillo sobre su propia lengua. Ni se da cuenta del instante en que su sed insaciable se satisface por su propia sangre, hasta que al amanecer se lo encuentra muerto en la nieve. Hermanos, si encontramos satisfacción en nuestro pecado, lamemos la hoja del cuchillo y finalmente llevará ese filo agudo donde no vamos a reconocer el peligro. El pecado levanta una barrera entre el designio divino para nuestra vida y la senda que Dios preparó para nosotros. La vida se vuelve en un sinsentido, algo gris, donde el placer y el éxito no tienen ninguna satisfacción. Juan Calvino escribe lo siguiente: se sabe que cuando Satanás se introduce en la mente del réprobo, toma posesión de todos sus sentidos, acaba con el temor de Dios, apaga la luz de la razón y destruye cualquier sentimiento de culpa. Ojo con esto, hermanos. Es una advertencia. Vamos a ir de a poquito cerrando. Hemos mencionado que Abraham es un precursor de la fe para nosotros. Su historia puede resonar con la nuestra. Abraham regresa a su pecado habitual porque estaba tratando de hacer que las cosas ocurrieran a su manera, de resolver los problemas por su cuenta, dependiendo de su propio ingenio, en lugar de confiar en la seguridad y el cuidado de Dios. Nosotros hacemos lo mismo, hermano. Permítame decírselo, yo lo hago. A nuestras maneras singulares cada uno, pero todos tenemos una respuesta favorita cuando nos encontramos bajo presión. Déjenme tomarme el atrevimiento en esta mañana de dejarle 3 consejos. 3 nunca y 3 siempre. 3 nunca y 3 siempre. Primero, nunca use de sus propias debilidades, hermano. En toda ocasión, dice la palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En lo profundo de su ser, Abraham tenía la debilidad de mentir, como una forma de salir rápido de los apuros. Aparentemente una característica familiar, porque después la transmite a Isaac se la pasa a Jacob. Abraham sabía de esta debilidad cuando se estableció en Gerar. Tuvo que haber sabido que finalmente caería en esa antigua mentira cuando estuviera bajo presión. Él hubiera podido ir a cualquier parte, pero él coqueteó con su debilidad. Si usted, hermano, tiene un problema con el alcohol, es alcohólico. El colectivo lo deja en la puerta del bar cuando usted vuelve de trabajar.
bájese una parada antes, bájese una parada después. Pasa tiempo con gente sobria, se mantiene hasta lejos del olor alcohol. Si usted es dado a la lujuria y se encuentra de repente, está enojado, aburrido, con hambre, solo, deprimido, cualquiera que sea su debilidad, usted busca la manera de mantener distancia entre usted y el fracaso, cueste lo que cueste. No coquetee, hermano, con la debilidad. Usted tiene un viaje de negocio, va a ir a parar a un hotel y usted le da la pornografía, llama por teléfono, bloquea los canales, se anticipa, atentos, velando y orando. Recuerden el contexto de ese texto bíblico, cuando el Señor le dice, ¿qué le pasó a los discípulos? ¿Qué tenían? Sueño. ¿Y qué pasó? Se quedaron dormidos, hermano. ¿Se entiende la dimensión? La carne es débil, hermano. Anticipémonos. Oremos, estemos atentos, velando. Entonces, primero, nunca abusemos de nuestras propias debilidades. Siempre estemos atentos, velando y orando. Segundo, nunca debe apoyarse en sus propias muletas. La palabra de Dios dice que es bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Poco después de salir de Ur de los Caldeos, Abraham elabora esta historia falsa acerca de Sara para protegerse a sí mismo. Y su mentira formó una muleta que le impidió apoyarse y confiar en Dios. Eso pasa, hermano, nos pasa. Por consiguiente, se preparó para un fracaso moral uno tras otro. Deshagámonos de cualquier muletilla, cualquier muleta que podamos tener. Hagámoslo a un lado. Dejemos de confiar en excusas falsas para evitar admitir nuestras debilidades. Llamémoslo por lo que es. Arrepiéntase de su pecado, hermano, y reclamemos el perdón de Dios. Entonces, segundo, nunca se apoye en sus propias muletas. Siempre confíe en Dios y en su fidelidad. Tercero, nunca debe apoyarse en su propio entendimiento, mi querido hermano. En toda ocasión, dice la palabra de Dios, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él enderezará tu camino. Abraham tenía una mente perspicaz, era bastante rápido, ¿no? Pero permitió que funcionara en su contra. Mi querido hermano, si usted es listo, inteligente, rápido, intrépido, puede diseñar cualquier cantidad de formas creativas para resolver sus problemas, para suplir sus necesidades, en tanto elude la dependencia de Dios. En lugar de enfrentar la posibilidad de que Dios pueda decepcionarnos o no darnos lo que nosotros queremos, hacemos arreglos para nuestra propia satisfacción. Eso se convierte en un hábito y en una rutina. Y probablemente va a llegar el momento en que no podemos imaginar cómo seguir adelante, cómo salir de una situación si nosotros no nos encargamos a nuestra manera de los asuntos. Tercero, nunca se apoye en su propia inteligencia, siempre tenga presente a Dios en sus proyectos. Cierro con este texto. Dice, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él nos capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre jamás. Amén. Dios le bendiga, hermano.